Amigos, ¿cómo se encuentran? Les saludo desde la casita de la bruja aquí en Morelia, Michoacán. Espero que estén bastante bien. Gracias por estar aquí al pendiente de mis videos en mi cuenta del YouTube y también porque los comparto en mi cuenta del Facebook. Al final les compartiré cuáles son mis redes sociales para que estén al pendiente de las cosas que publico. En esta ocasión, con este video, quiero mencionarles algunas señales, pues podría haber muchas más, según la experiencia de muchas personas, pero yo solamente les voy a mencionar algunas señales que pueden ser muy especiales para saber si hay fantasmas en tu casa. Obviamente, por eso menciono que muchas otras personas podrían tener más señales de las que yo te voy a mencionar, porque cada familia, cada persona que habita en una casa, en un departamento, en un lugar, pues ha tenido experiencias muy particulares y son a veces algunas iguales a todo mundo y otras son muy diferentes. Y ustedes se darán cuenta si estas señales que les voy a compartir, si están relacionadas con los fenómenos que están pasando en su casa desde que ustedes empezaron a decir que sentían que hay algún fantasma en la casa o fantasmas, ¿sí? A veces no es necesario de que la casa tenga que ser demasiado vieja. Hay departamentos nuevos, hay casas recién construidas que pueden llegar a tener fantasmas por diversas razones, ya sea porque alguien murió en esa misma propiedad o en una casa vecina, que son casas nuevas, o porque en ese terreno, antes de que se construyeran las casas, ahí iban a enterrar personas de forma clandestina o era un panteón, pero cuando se empezó a construir a lo mejor el fraccionamiento, pues los constructores prefirieron solamente mover las lápidas, pero no desenterrar los cuerpos. Entonces puede haber muchas razones, pero aquí les voy a presentar algunas señales que pueden ser interesantes para tratar de identificar si hay fantasmas en nuestros hogares. Por supuesto, aquí en la casita de la bruja parece ser que sí hay, pero las personas que me conocen realmente, saben a qué me refiero y por qué lo estoy diciendo. Porque a veces muchos fantasmas se pueden quedar todavía un tiempo en lo que aceptan que ya están muertos o en lo que terminan alguna misión que tienen todavía pendiente. Esa podría ser la razón de que el espíritu de alguien se pueda quedar todavía un tiempo hasta que termina de finalizar algo que todavía tiene que hacer, ya sea con algún familiar que queda vivo o algunas cosas pendientes que dejó ese fantasma estando con vida. Pues bueno, ahí les van las señales que yo me puse a investigar y que yo de alguna manera he sabido o he conocido desde hace mucho tiempo y que pueden serles de mucha utilidad. Por ejemplo, la sensación de que alguien te ve, de que alguien te está observando. Estando a lo mejor tú en tu casa y que a lo mejor toda tu familia se fue de paseo o fueron a hacer las compras al supermercado y te quedaste solo o sola para hacer alguna tarea de la escuela o algún pendiente de tu trabajo y estás tú solo o sola, de repente tienes la sensación de que alguien te observa, de que alguien te ve y volteas siempre a esa parte de donde procede aparentemente esa mirada, pero tú no ves a nadie, pero tienes la sensación, percibes que alguien te está viendo de ese punto. Entonces, ese es algo muy interesante que a mucha gente les toca y que a lo mejor tiene que ver eh, con esa sensación de que efectivamente hay ahí alguien que te está observando. Como cuando alguien ya está en su recámara y de repente está un poco inquieta la persona y está soñando cosas extrañas relacionadas con alguien que había fallecido o con alguien que había estado vivo y que murió.
y despiertan y miran a un punto determinado de la recámara, estando oscura la recámara, y piensan que ahí está alguien observándolos. Eso puede pasar. Como punto siguiente, cuando empieza a haber problemas eléctricos persistentes, es decir, se están fundiendo seguido focos, están fallando los aparatos electrodomésticos muy seguido. Entonces, en general, cuando hay problemas eléctricos persistentes, se cree que la energía de la que están hechos los fantasmas están afectando las energías de los aparatos electrodomésticos o de los focos o fusibles o algunas otras cosas que tenemos en casa. Eso podría ser cuando empiezan a fallar, curiosamente, pero no se descomponen, simplemente están fallando. Hay alguna alteración por ahí electromagnética que tiene que ver con la energía de los fantasmas. Siguiente sería sonidos, gemidos, voces, escuchar que alguien está llorando sin haber nadie que está llorando realmente y que no tienen explicación, una explicación lógica, que de repente escuchas sonidos como lo que luego decían que los pasos, que las cadenas y no hay nadie en casa, estás tú solo o sola y de repente escuchas gemidos o que alguien te habla o murmullos o voces, pero que no tienen una explicación. Eso les ha pasado a muchas personas. Y a lo mejor algunos de los que están viendo ahorita en este video, en este momento este video, van a decir, sí, sí es cierto, sí me ha pasado eso. Bueno, pues ahí está otra opción. La siguiente es tener visiones extrañas. Es decir, de repente mirar que una lucecita se mueve, digamos, estás tú en una habitación y hasta el fondo, allá en otra habitación más lejana, ves que una lucecita pasa, pero es una lucecita extraña, o ves sombras pasar, ¿sí? O de repente tú estás trabajando en la computadora o estudiando un libro y de repente por el rabillo del ojo ves que alguien pasa o una sombra y esa son las que se llaman visiones extrañas. Otro sería la manía fantasma. La manía fantasma se refiere cuando tú estás tranquilo en tu casa o tranquila, leyendo, estudiando, viendo el periódico, tomándote un café o en tu recámara y de repente sientes que alguien te toca y volteas sobresaltado porque sentiste la sensación o que alguien por la parte de atrás como si te jalara la playera, como me pasó hace unas 4 semanas atrás o 3 semanas atrás, que alguien me estaba jalando la playera por atrás, pero no era una energía de aquí, era una energía que me dejó alguien que vino. O también cuando estás acostado en la cama, que sientes que alguien se acostó o que alguien se sentó en tu cama y que tienes esa sensación de que sí sucedió, o que estás en el sofá y sientes que alguien se acomodó ahí sentado, o que estás en la sala o en el comedor trabajando, estudiando como yo lo hago aquí en el comedor, y de repente una de las sillas que está cerca de ti se mueve como si se sentara alguien. Esa es la manía fantasma. Y aquí esto lleva a la siguiente señal, el movimiento de cosas inexplicable. Cuando se mueven cosas que no se deben de mover, porque solamente pueden ser movidas porque tú lo hagas, porque tú las muevas, pero son cosas que se mueven o que cambian de lugar y que tú dices, acabo de dejar estas llaves aquí y yo no sé dónde están ahora y te las pusieron en otro lado. Cosas que se mueven de forma inexplicable, y que dices, pues esto no es algo normal. O cuando se abre un cajón de alguna de las alacenas, o cuando se abre una puerta de tu closet o de tu ropero, o cuando se enciende la computadora sola, o el televisor, o el radio. Entonces hay señales así. También hay que tomar en cuenta como siguiente señal, pero más que como señal, es como analizar esta parte de qué posibles actividades habrían realizado los propietarios anteriores a la casa donde tú llegaste. Porque en muchas ocasiones hay muchas personas que rentan una casa
que ya había sido habitada anteriormente, o compran una casa o un departamento que ya había sido habitado anteriormente, pero no saben exactamente qué hacían los anteriores dueños o los anteriores habitantes, y a lo mejor jugaban a la Ouija, o a lo mejor hacían ciertos rituales o ciertas actividades relacionadas con el mundo espiritual, y por eso hay este tipo de fenómenos en ese lugar, porque las actividades que realizaban los anteriores dueños o los anteriores habitantes, pues pueden estar ahí presentes estas situaciones porque estas personas las activaron. Bueno, el siguiente que puede afectarte a ti es que si hay fantasmas en tu casa y de repente hay ciertos momentos de tu vida en ciertos días de la semana o un día a la semana que sin estar enfermo tú o enferma, te sientes desorientado física y emocionalmente, sin que haya ningún problema realmente que te haya afectado en la vida cotidiana. Simplemente hay una desorientación física y emocional, lo cual quiere decir que los fantasmas que están allí cerca de ti afectaron tu campo electromagnético y por eso te sientes algo desorientado, tanto física como emocionalmente. Y una más que podría mencionarles podría ser los olores o ciertos olores peculiares. ¿Y por qué menciono olores peculiares? Porque a veces hay personas que dicen, es que yo creo que si anda mi abuelita o mi mamá o alguien que se murió en mi casa porque percibo su aroma. O ya nadie fuma en la casa y de repente te llega el aroma de, del cigarro que fumaba tu papá o tu abuelito. Entonces, hay ciertos olores peculiares que te puede decir, ah, es que sí, hay un fantasma por aquí, que esto es diferente a los olores terribles, nauseabundos, que normalmente significa que hay un demonio o que hay una brujería que está afectando a los que viven en esa casa, que son muy diferentes de esos olores, son nauseabundos y huele muy feo. En este caso, los olores peculiares huelen bien, no son aromas desagradables, huelen al perfume, a la loción o, o a algo que te hace recordar inmediatamente a la persona que en vida usaba esa loción o ese perfume o esas esencias. Así que estas son algunas de las que yo conozco, algunas que yo recordé que pueden ser de mucha utilidad para la gente para que se tome en cuenta y la gente empiece a analizar, a valorar si efectivamente puede ser que en sus hogares, en sus casas, en sus departamentos o hasta en los lugares donde trabajan puede haber fantasmas. Por supuesto que hay personas que tienen la capacidad de verlos porque son muy sensibles, pero hay otras personas que cierran esa posibilidad de verlos porque les da miedo ver fantasmas, porque como son habitantes de la siguiente dimensión, pues hay gente que no comprende esa otra dimensión. Y es más que nada porque por cuestiones de cultura popular, como luego nos han presentado el cine, por ejemplo, películas de fantasmas y luego en las películas de fantasmas aparecen fantasmas con unos aspectos muy terribles de cómo murieron de manera muy fea. Entonces, por eso la gente se cierra su intuición o cierra su percepción para no ver fantasmas por el temor de verlos de esa manera, con esas cosas tan feas. Pero en cambio, hay personas que les toca ver fantasmas de sus seres queridos que no murieron de manera trágica, ni desfigurados, ni cosas por el estilo, pero los miran tal cual como estaban en vida. Cuando llegan a mirar a las abuelitas, a los abuelitos, a un niñito, a una persona querida que falleció, entonces, dependiendo de cada persona, de su sensibilidad, pues puede haber esta visión o este contacto, porque algunas personas si llegan a contactar o si llegamos a contactar con los fantasmas de algunos seres queridos que ya trascendieron. Pues espero que les sea de mucha utilidad este video. Espero que ustedes valoren estas reflexiones y analicen si efectivamente ustedes creen que en su casa o en sus espacios hay la posibilidad de que haya algún fantasma por ahí o algunos fantasmas.
Les dejo mis redes sociales. Estoy en el Facebook como Arturo Tobar Salazar, entre paréntesis Maestro Sato. Hay que darle clic en el botón de seguir o suscribirme. En el Instagram estoy como Chamán Sato, SH, Chamán Sato. En el TikTok como @Chamán Sato o Arturo Tobar Salazar, todo junto, sin la R al final. Y en el YouTube, por supuesto, colocándole en el buscador del YouTube Maestro Sato, y ahí vas a encontrar todos mis videos de mis programas y de las cosas que realizo como este video en este momento a través de la computadora. Pues gracias y bendiciones para todos desde la casita de la bruja en Morelia, Michoacán. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias.